Y este lado. Estás con cámara, ¿no? Sí. ¿Está apareciendo? ¿Sí? Bien. Muy buenas tardes a los presentes. En particular voy a saludar al tribunal, a la licenciada Gabriela Ruescas, que está presente aquí, al licenciado Víctor Hugo Perales y al licenciado Alfonso Hinojosa, que nos están siguiéndonos vía Meet, y a la licenciada María Luisa Osa, que es la tutora del universitario. Vamos a presenciar hoy en la tarde la defensa de tesis del universitario Nathaniel James Hastie, titulado Los dueños de Bolivia, reconfiguración de la oligarquía financiera en el proceso de cambio, año 2006-2019. Nathaniel, tienes 45 minutos para tu exposición y luego vemos preguntas que haya hecho del tribunal. Adelante, Nathaniel. Muchas gracias, señor director. Muy buenas tardes al señor director, a mis estimados señores tribunales, a mi estimada señora tutora, a quienes me acompañan en este acto de defensa, como también a los señores administrativos de la carrera de Sociología. Esta tarde voy a presentar los resultados de mi investigación de tesis de licenciatura que titula Los dueños de Bolivia, reconfiguración de la oligarquía financiera en el proceso de cambio, 2006 a 2019. Esta tesis tiene como objetivo analizar y describir las características económicas, sociales y políticas de la oligarquía financiera y su relación con el poder estatal en el periodo determinado como proceso de cambio que consideramos en términos temporales desde el año 2006 hasta el año 2019. Este objetivo general se ha trabajado mediante 3 objetivos específicos. El primero supone un análisis de los antecedentes históricos y la formación actual de la oligarquía financiera, fundamentalmente desde el aspecto económico. El segundo objetivo específico es la identificación de las relaciones socioeconómicas internas de la oligarquía financiera y cómo éstas se han reconfigurado en el periodo estudiado. Y el tercer objetivo específico son las relaciones entre la oligarquía financiera y el poder estatal en el mismo tiempo que hemos especificado. Para abordar este estudio vamos a usar lo que es el enfoque teórico del materialismo histórico. Si bien en la sociología existen muchas diversas formas de caracterizar y de entender cuáles son las clases sociales, en este caso se ha determinado por el uso del materialismo histórico, que nos permite de forma dialéctica comprender la interrelación entre la base económica, que son las relaciones sociales de producción que determinan las clases sociales, y la infraestructura político-ideológica que sirve a la vez para reproducir y reforzar estas relaciones sociales de producción. Vamos a ver brevemente algunos de los conceptos que vamos a utilizar durante toda la tesis. Partimos de la teoría de clases sociales para definir cuál es nuestro objeto de estudio. El objeto de estudio es la oligarquía financiera dependiente en Bolivia. Desde la óptica del materialismo histórico, vamos a definir que cada clase social se determina por su papel en las relaciones sociales de producción. En este caso, en una sociedad capitalista, hablamos de 2 clases sociales antagónicas, las cuales son el capitalista o el burgués y el proletario. Uno mantiene y el otro no el control sobre los medios de producción, y dentro de las capas de la burguesía identificamos y diferenciamos por su relación específica con distintos tipos de capital. En este caso hablamos del capital financiero. El capital financiero, desde la óptica de la economía política, no es cualquier capital, sino que es la fusión del capital del sector productivo con el capital del sector improductivo o del sector bancario. ¿Por qué esta combinación es tan especial como para formar otro tipo de capital? Porque ya no hablamos de un prestatario alejado de la actividad productiva, sino de un banco que presta y a la vez ejerce prácticamente
un papel en todo el proceso productivo, además de recibir el rédito de ese préstamo. Un empresario que no solo abarca una parte de las necesidades productivas de un Estado, sino que empieza a consolidarse como monopolio, concentra cada vez mayor cantidad de sectores en su seno. Y esto va a ser la oligarquía financiera en el caso boliviano, y hablamos de dependiente, como vamos a ver posteriormente, por las relaciones de dependencia con el capital extranjero. Esta oligarquía financiera dependiente lo vamos a estudiar a partir de tres conceptos: uno, que son las estructuras familiares patriarcales; dos, que es el grupo financiero como una operativización del término del objeto de estudio; y la empresa offshore, que es una parte del grupo financiero. Sobre todo cuando hablamos de empresas offshore nos referimos a empresas en paraísos fiscales que sirven para fines de evasión de impuestos o descapitalización del Estado. Para la metodología hemos utilizado tres distintos pasos. El primer paso es el análisis de redes sociales, seguido por una revisión documental mediante línea de tiempo y análisis de contenido, y entrevistas semiestructurados con expertos para poder nosotros complementar y profundizar el análisis realizado. Brevemente voy a explicar a qué nos referimos con análisis de redes sociales. Conformamos una red social. Esta red social se conforma con nodos que pueden ser personas jurídicas o naturales que interactúan con otros nodos, otras personas jurídicas o naturales. Su interacción se anota mediante una arista, es decir, una relación que podría ser de ser accionista, directivo, podría ser también de parentesco, yéndonos al ámbito familiar, que respectivamente va a tener un peso. Es decir, un accionista con 50% de las acciones de un banco va a tener mayor peso cuando calculamos su relación frente a un accionista con el 2 o el 3%. Esto se ha tomado en cuenta al realizar lo que es el análisis de redes sociales, y hemos contado con fuentes documentales objetivas y verificables, tanto del sector público como de las propias empresas, que mediante sus memorias y documentos internos nos especifican quiénes son sus accionistas y directivos. Estas fuentes nos han permitido constituir una base de datos que hemos hecho en distintos momentos temporales para poder comparar cómo se ha desarrollado entre 2006 y 2019 la oligarquía financiera en nuestro país. Cuando hablamos de la oligarquía financiera en el Ancien Régime, hablamos del desarrollo de la oligarquía financiera desde la fundación de la República hasta la Guerra Federal, cuando ya se empiezan a fundar los primeros bancos y el país adquiere sus primeros créditos internacionales. De la Guerra Federal hasta la Revolución Nacional, cuando ya se consolidan quienes conocemos popularmente como los tres varones del estaño, los dueños de los recursos naturales más importantes del país, quienes a la vez constituyen bancos. Por ejemplo, el Banco Mercantil, que era de Simón y Patiño. A partir ya de 1952 cambia drásticamente el tipo de relaciones entre el Estado y el empresariado en nuestro país, porque el Estado ya asume control directo sobre sectores estratégicos como la minería, y además en el occidente del país hay un desarraigo de las relaciones de ponguiaje en el campo. Esto obliga a la oligarquía, en cada uno de estos momentos va buscando nuevas formas de relacionarse o de reconfigurarse. He ahí el motivo del título de la tesis. Y de forma específica, cuando hablamos de la Revolución Nacional, una reconfiguración se produce cuando el Estado se dedica mediante contratos de servicios a fabricar pequeños, medianos y grandes empresarios, quienes no tienen la propiedad sobre Comibol, por ejemplo, pero sí prestan servicios mediante contratos para fortalecerse a sí mismos. Y recién sería a partir del modelo neoliberal aplicado en el año 1985 que estos señores de la oligarquía adoptan una nueva forma de actuar. Asumen los partidos políticos tradicionales como sus voceros en el Parlamento como espacio de negociación, y el Estado, en lugar de prestar contratos de servicios, se privatiza, se capitaliza, se enajena a favor del sector privado. Y es en ese contexto que nosotros entramos
al momento de la investigación propiamente dicha, que es el proceso de cambio. Hablamos de un país que acaba de salir de una especie de crisis marcado por la guerra del agua, la guerra del gas y la elección del presidente Evo Morales junto a Álvaro García Linera por mayoría simple y mayoría del 54% en el año 2005. Cuando ellos asumen el poder, ¿cómo nosotros vemos la oligarquía? Según el estudio y las bases de datos realizados, esta oligarquía se va a transformar durante los 14 años de gobierno de Evo Morales. Un primer cambio significativo que vamos a hablar lo vemos acá, con el Grupo Mercantil Santa Cruz, que el año 2006 se consolida como un solo banco, fusionándose el Banco Mercantil de Capital Minero y el Banco Santa Cruz, ayudando a aunar los capitales de distintos sectores del país. Por otro lado, vemos también el surgimiento de nuevos grupos económicos significativos en el plano económico nacional. Hablamos, por ejemplo, del Grupo Fácil y del Grupo Fortaleza, quienes habían empezado como simples aseguradoras o como fondo financiero privado y logran desarrollarse y expandirse durante estos 14 años. Vamos a ver brevemente algunas características en términos geográficos que nos permitan entender, porque de forma a lo mejor cotidiana hablamos o escuchamos hablar en los medios de la oligarquía cruceña, de los empresarios paceños, pero es necesario precisar de forma matemática y científica cuál es la diferencia entre estos dos sectores y en términos hasta de compararlos, quién tiene mayor fuerza o mayor poder económico. Cuando nos fijamos en el mapa, estos son todas las empresas pertenecientes a los grupos financieros según la ciudad en la que se encuentran registrados ante la empresa. Entonces hemos puesto, según el departamento en realidad, ¿no? Porque hemos puesto aquí a todos los de La Paz, a todos los de Santa Cruz, a los que se encuentran en Cochabamba y a los que se encuentran en Chuquisaca. En realidad tenemos en La Paz un patrimonio total que representa 28.000 millones de bolivianos, que son de los grupos financieros registrados en La Paz, y en Santa Cruz 24.5 mil millones. ¿Por qué esta diferencia? Si bien son cifras parecidas, es importante también considerar un elemento que son las empresas extranjeras, sobre todo el Grupo Crédito y el Grupo Bancosol, tratándose de capitales extranjeros, vienen y se registran en la ciudad de La Paz, y esto infla levemente las cifras de la ciudad de La Paz respecto a Santa Cruz. Considerando este fenómeno, hablamos de dos potencias económicas relativamente equilibradas entre sí. Y por mencionar y explicar por qué se encuentran estos puntos en Cochabamba, pues del Banco Visa, una de las empresas centrales, que es AIS Ingenieros, la empresa constructora de su dueño, Julio César León Prado, se encuentra registrada en Cochabamba junto a dos empresas del Grupo Mercantil Visa. Y los dos puntos verdes que vemos en el departamento de Chuquisaca corresponden al Banco Nacional de Bolivia, el Grupo Banco Nacional de Bolivia, que se ha registrado en la ciudad de Sucre, el departamento de Chuquisaca. Un poco nos permite entender cuando hablamos de las diferencias entre departamentos, porque vamos a ver en el siguiente capítulo las pugnas entre los intereses de distintas regiones en términos económicos. Vamos a ver ahora brevemente la Constitución. Hemos caracterizado 14 grupos financieros en el país para el año 2017. De estos 14 grupos financieros son 13 con 2 subgrupos, correspondiendo al sector pymes. Vamos a empezar con el Grupo Financiero Visa. Una de las características más llamativas del Grupo Financiero Visa ha sido su capacidad de desarrollar prácticamente en todos los rubros de servicios financieros complementarios. Hablamos de agencia de bolsa, hablamos de agencia para la administración de inversiones, que es un fondo SAFI, hablamos de agencia de leasing, hablamos de agencias de aseguradoras, es decir, todos los servicios financieros derivados que existen en el país.
los tiene prácticamente el Grupo Financiero Visa, que consolida, conforme a la Ley 393 de Servicios Financieros, el año 2014 ya consolidar su empresa controladora que se llama Grupo Financiero Visa. Este grupo, como podrán ver acá, si me permiten, tenemos acá 3 puntitos naranjas que representan empresas offshore panameñas. Los principales directivos del Banco Visa se encuentran ligados e identificados con 3 empresas extranjeras registradas en Panamá. Esto nos muestra una tendencia que con el grupo económico vamos a ver a mayor profundidad. Tenemos una lista bastante grande, lamentablemente por la calidad de la imagen no lo podemos apreciar, pero que se los voy a mencionar algunos de los nombres que se encuentran a este lado, que son las empresas nacionales ligadas. El Grupo Visa tiene como empresas ligadas a una serie de fábricas y empresas industriales en calidad de accionistas minoritarios. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, Monopol, Vita, se encuentra también la minera Sinchihuayra, se encuentra Laravich, es decir, empresas bastante conocidas en el ámbito nacional, quienes son accionistas minoritarios, siendo el principal accionista de este grupo Julio César León Prado. El Grupo Mercantil Santa Cruz, como les comentaba, se forma como una fusión del Banco Mercantil con el Banco Santa Cruz en el año 2006. Igual tiene cierto grado de diversidad en términos de servicios financieros derivados, pero aparte de tener su nodo central, que es la sociedad controladora, tiene otro eje que es el Mercantil Investment Company. Esta empresa inversora, que es accionista del Banco Mercantil, también tiene emprendimientos en el sector hotelero, el sector de turismo, el sector inmobiliario y el sector servicios, que le permite diversificar, por supuesto, los sectores en los que interviene económicamente. Cuando vemos el Banco Nacional de Bolivia, ahora sí por el tamaño me imagino que pueden ver un poco mejor los nombres. El Banco Nacional de Bolivia tiene también algunas empresas financieras derivadas, pero en lo que me quiero enfocar aquí es la relación familiar. Este banco es el perfecto ejemplo de las estructuras patriarcales dentro del mundo financiero. ¿Quién fue hasta hace unos 2 o 3 años el presidente de directorio de este banco? Fue el señor Fernando Bedoya Vallivian. Cuando fallece él, los hijos suyos, junto a la señora Eugenia Sáenz, que son Ricardo, Pablo Marcelo, Simón y Fernando Bedoya Sáenz, asumen los papeles directivos tanto en el banco como en las empresas financieras derivadas, es decir, de valores, la SAF y la leasing, y ellos no asumen de repente, sino que hay un proceso formativo en el que el padre los introduce a los directorios. Poco a poco van asumiendo, van escalando en la estructura directiva hasta asumir prácticamente el papel de presidente del directorio de las empresas centrales. Esto es además parte de una lógica que, hablando con los distintos entrevistados, plantean que varios sectores de nuestra oligarquía financiera se resiste a la gerencialización de las empresas, es decir, se resiste a asumir un modelo más moderno en el que quien asume es un gerente especializado entrenado para esa finalidad, sino que asume por naturaleza, por así decirlo, el hijo mayor. Ojo con eso, que no es la hija, sino el hijo mayor el que asume los directorios. Y si la esposa participa en un papel fundamentalmente de transición. Y esto se ha producido en el Banco Nacional como en otros grupos. Fallece el patriarca, la esposa asume un papel de reparto de las acciones entre los hijos y luego los hijos ya asumen la titularidad de estos papeles y de estas acciones. Vamos a hablar ahora brevemente del capital extranjero. Este es el Banco de Crédito del Perú. Este es el único grupo de origen extranjero que profundizamos en la tesis, aunque debo mencionar que existen otros, específicamente en el sector productivo, que no intervienen de forma directa en el sector financiero y por eso es que no son objetos directos de estudio. En el sector productivo podemos contabilizar, por ejemplo, el Grupo Gloria del Perú,
que intervienen en leche Spil y también en el sector agroindustrial. Podemos mencionar, como también el sector cementero. Podemos mencionar también al grupo Belcorp, que es otro grupo financiero del Perú que mediante productos de belleza ha logrado un mercado muy amplio en el país y es más, figura también entre las 100 empresas que más tributan en nuestro país. El grupo de crédito tiene una característica especial. Este le pertenece al grupo Romero del Perú y no solo ha invertido en la banca, sino que también ha invertido en la empresa Industrias de Aceite, que conocemos nosotros, muchos consumimos, es el aceite rico. Y esta empresa tiene prácticamente a todos sus directivos, ya son gerencializados, es decir, son gerentes en buena proporción de origen peruano que vienen al país como parte del Grupo Romero, prestan su servicio como gerentes de las directivas y participan de esa forma en el mercado boliviano. En algunos casos, este papel de gerencialización ha permitido la existencia de directorios compartidos con otras empresas en el mercado nacional y con otras empresas del grupo financiero. A principios de la exposición les comentaba de la existencia de grupos que han tenido crecimiento muy drástico durante los últimos 14 años. Este es el caso del Santa Cruz Financial Group o del Grupo Fácil. Empezó siendo un simple fondo financiero privado y en 14 años ha logrado consolidar una sociedad controladora de sus servicios financieros y paralelamente otras empresas que se dedican al rubro de servicios, inmobiliaria y construcción, que legalmente no conforman parte de la sociedad controladora, pero forman de parte abierta, integran lo que es el grupo financiero de Santa Cruz. Este grupo financiero tiene como característica la presencia de familias de renombre de la oligarquía cruceña. Junto al Grupo Nacional Vida, no son empresas unifamiliares, sino que son puntos de encuentro y de concentración de varias familias de la región cruceña. Como podemos ver, se liga principalmente con empresas panameñas, pero de pertenencia del Grupo Nacional Vida. La boliviana Cia Cruz es una conocida aseguradora. En este caso, es una de las 3 empresas o de los 3 grupos financieros cuyos nodos centrales no son bancos, sino aseguradoras. En este caso, vamos a mencionar simplemente el papel que este grupo cumple con el hotel, la sociedad hotelera Los Tajivos. Uno se preguntará, ¿por qué la sociedad hotelera Los Tajivos es significativo cuando estudiamos la oligarquía financiera? Pues no es un banco, no es un seguro, ¿por qué viene a tener importancia? Es importante porque se encuentra este pequeño, bueno, ni tan pequeño, este hotel de lujo en Santa Cruz, es un punto de encuentro de accionistas de diversos grupos financieros. En este momento su principal accionista es el grupo Conversa, perteneciente al señor Samuel Doria Medina Ausa. Por lo tanto, su hijo Samuel Doria Medina es gerente del hotel, pero se liga íntimamente tanto en sus directivas como en sus accionistas minoritarios con lo que es la aseguradora, la boliviana Cia Cruz, y con otros grupos financieros, como vamos a ver enseguida. El Grupo Nacional Vida es un grupo que ha recibido bastante atención mediática en los últimos años, fundamentalmente porque el hijo del principal accionista, Luis Fernando Camacho, ha sido pues un protagonista político de primera fila en todos los conflictos a partir del año 2019. El Grupo Nacional Vida tiene una característica especial, es uno de los grupos financieros bolivianos que ha logrado expandirse al exterior. Tiene entre las empresas que conforman parte de este grupo a Fénix Seguros, una empresa aseguradora del Paraguay, que es propiedad suya. Esta empresa o esta estructura empresarial, al igual que el Grupo Santa Cruz Financial Group, cuenta prácticamente con las mismas familias, los Camacho, los Marinkovic, los Wille, los Engelman, que son familias prominentes en la vida económica cruceña. Y tiene, como podrán ver, una cantidad espectacular. Estos puntos naranjas representan empresas offshore en Panamá. Entonces podemos ver una cantidad
espectacular. Son como 8 o 9 empresas offshore panameñas ligadas de forma directa con este grupo financiero. ¿Por qué? Porque la familia Marinkovic es una de las familias con mayor grado de relación con empresas offshore en nuestro país, aparte de ser accionistas a partir del año 2014 en el Grupo Nacional Vida. Con el Banco Nacional habíamos visto ya el ejemplo más claro de lo que eran los grupos familiares de Occidente. En este caso es un grupo familiar de Oriente. El Banco Ganadero viene a ser una empresa estatal, Fondo Ganadero, Sociedad Anónima Mixta, que al privatizarse pues se beneficia a la familia Monasterio y ellos se hacen dueños de esta empresa. Como verán, los principales accionistas llevan el apellido en común y aparte de contar con este importante banco, cuentan también con el control sobre Ecor, Canal 9, que es Unitel. Es decir, ellos son dueños del banco, de varios emprendimientos en el sector agroindustrial y también del canal Unitel. El Banco Económico es otro banco con una estructura predominantemente familiar del grupo de la familia Kulgis. Vamos a mencionar simplemente dos de las empresas importantes ligadas con este grupo, que es la cadena de supermercados Supermaxi y el canal televisivo Red 1. Cuando hablamos de grupos financieros y de cuentas offshore panameñas, acá tenemos un breve ejemplo de cómo funcionan estas cuentas offshore. Cuando la familia Marinkovic se ve obligada a deslindarse de sus posiciones abiertas en los bancos bolivianos, ¿cuál es el mecanismo? Venden estas acciones a empresas panameñas que resultan, gracias a los papeles de Panamá, tenemos la información que estas empresas son en efecto propiedad o registrados a nombre de las hermanas y sobrinos de Branko Marinkovic, es decir, quien había vendido inicialmente estas acciones. En el grupo Alianza podemos ver otra dinámica familiar, en este caso la familia Adler, que vamos a mencionar en este caso su propiedad sobre no solo Seguros Alianza, sino de la cadena de supermercados que tal. El grupo Fortaleza, como les había comentado, es un grupo que ha logrado evolucionar desde una aseguradora hasta un grupo financiero muy complejo, diverso y completo. Y en cuanto a las microempresariales, lo que es importante notar es que durante el gobierno de Evo, bueno, por un lado vemos Prodem, que fue comprado al 99% por la banca estatal venezolana, Bancosol, que pasa de empresas y fundaciones nacionales a empresas y fundaciones extranjeras, y Ecofuturo y FIE, quienes comparten muchos de sus accionistas en común, fundamentalmente de origen extranjero. Para concluir, vamos a ver por qué hablamos de dependencia. Hablamos de dependencia fundamentalmente por el grado económico que tiene nuestro país de dependencia frente a capital extranjero. No hablo de la deuda externa pública, pues es un tema muy aparte que debe ser estudiado. Hablo de los activos internos y pasivos del capital privado extranjero. Esto en resumidas cuentas, ¿qué quiere decir? Que conforme al Banco Central de Bolivia, las empresas bolivianas han llevado en 2019 tienen un saldo de 6.000 millones de dólares estadounidenses en el exterior. Esto equivale aproximadamente al 15% de nuestro PIB. Y cuando hablamos de pasivos externos, hablamos de 12.000 millones de dólares estadounidenses de dinero del exterior que está invertido en nuestro país, ya sea como deuda privada o como inversión extranjera directa. Esto representa más del 30% del PIB. Cuando vemos en qué partes del mundo está centrado esta extracción e inversión de dinero, fundamentalmente el nodo central se encuentra en Panamá, con la salvedad de algunos emprendimientos en lo que es la región, que fundamentalmente responde a situaciones como el Banco de Crédito del Perú, que es de origen peruano, y el Grupo Alianza, que es una empresa multinacional andina. Vamos a ver muy brevemente las medidas de centralidad comparadas entre 2006 y 2017 para entender cómo se ha transformado. Para esto vamos a ver lo que es la medida de centralidad de grado y la medida de grado medio con pesos. Ambos han incrementado entre 2006 y 2017. ¿Esto qué significa? Que hablamos de redes
con mayor nivel de interconexión, que cada nodo se interconecta en promedio con mayor cantidad de actores. Esto porque se ha hecho más evidente y además se ha producido con la creación de fondos de inversiones, de empresas de servicios financieros diversificados, una mayor interrelación entre grupos financieros. Y como les comentaba, con esta fórmula de Irvan-Neumann se ha podido evidenciar que de 11 grupos financieros identificados en la red, en la base de datos, en el año 2006, hemos pasado a tener 14 en el año 2017. Cuando vemos cómo se interrelacionan entre sí los grupos financieros, vamos a ver aquí que existen distintos mecanismos establecidos por Gold y Fernández para esta interrelación. Nos vamos a enfocar en las dos que se reproducen con mayor frecuencia en nuestro ámbito, que es el coordinador y el representante. El coordinador significa que entre un mismo grupo no todos los miembros tienen una relación natural entre sí, es decir, dos accionistas de un banco a lo mejor no se conocen, pero mediante el banco pertenecen al mismo grupo económico. Esto demuestra levemente, pero un paso hacia un mayor desarrollo de los bancos, en el que las familias juegan un papel menor y son inversionistas sin relación directa entre sí quienes empiezan a jugar un papel. Y el de representante demuestra una delegación de papeles del nodo central hacia otras personas, es decir, el banco mediante su fondo SAFI invierte en otro banco, o el banco mediante su accionista invierte en otro banco, no necesariamente de forma directa. Al analizar ya la parte social de estas relaciones, tenemos diversas instituciones y aristas para explorar. Hoy nos vamos a enfocar en algunas de ellas y cómo se han desarrollado. Una de las principales organizaciones empresariales de nuestro país es la Confederación de Empresarios Privados. Aquí tenemos una tablita que nos ayuda a ver de qué origen del país, de qué departamento, de qué sector viene el presidente y el primer vicepresidente de la Confederación de Empresarios Privados en qué año. Es importante notar que en el año 2004, justo antes de este periodo de estudio, los cruceños, la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, se sale públicamente de la Confederación como una muestra de las pugnas entre La Paz y Santa Cruz por ejercer la presidencia. La primera gestión que vamos a estudiar, 2006, entra a la cabeza La Paz, acompañándose de un cochabambino para lograr una hegemonía dentro del Congreso. Para el año 2008, hacen la misma movida los cruceños, se alían con Cochabamba para tomarse la dirección nacional. No lo hacen como federación, sino mediante la Cámara a la que pertenecen, es decir, la CAINCO, porque la federación no está afiliada. Por eso lo hacen mediante CAINCO. Entre 2010 y 2015 se lograron dos duplas que equilibran Santa Cruz y La Paz en presidencia y vicepresidencia, y a partir del año 2015 Santa Cruz logra negociar con el sector de servicios sin representación departamental concreta para imponerse como cabeza de la Confederación, excluyendo de la dirección al sector que tradicionalmente había estado, que era la Cámara Nacional de Industrias con representación paceña. Ahora, si nos fijamos en la dinámica del Comité Pro Santa Cruz, se produce también un fenómeno igual de interesante. Acá tenemos el detalle de quiénes fueron los presidentes en qué año y a qué sector representaban. Porque dentro del Comité Pro Santa Cruz, en teoría, participan empresarios, profesionales, juntas vecinales, las distintas organizaciones que componen la sociedad de bien en Santa Cruz. Vemos los dos presidentes más llamativos. Hablamos de Luis Fernando Camacho y Branco Marinkovic. Por su alto nivel de conflictividad con el Estado central, ambos fueron miembros de la Federación de Empresarios Privados o de un grupo financiero, mientras los actores que llevaron una relación más pacífica o más llevadera con el gobierno central tendieron a ser del sector de profesionales. Entonces hay cierto nivel de relevo cuando es profesional y cuando es del sector propiamente empresarial quien asume este papel. Otros espacios importantes de interrelación tenemos acá a la Universidad Privada de Bolivia.
sobre todo en Cochabamba y el occidente, que los grupos, en este caso el grupo Visa y el grupo económico, junto al grupo La Boliviana Cia Cruz, participan en este directorio de la Universidad Privada de Bolivia junto a la Confederación de Empresarios Privados y sus homónimos de Santa Cruz con los respectivos grupos Nacional Vida, Ganadero, Fácil y Económico participan dentro de la directiva de la Universidad Privada de Santa Cruz. ¿Por qué es importante esta relación? Porque la universidad se constituye en un espacio de relación económica, de relación social, como también de reproducción del modelo social bajo control de estos grupos económicos. Para concluir, vamos a hablar de las relaciones entre la oligarquía financiera y el poder estatal, en el que caracterizamos dos momentos generales dentro del gobierno del MAS. Un primer momento, como podemos ver acá, de alta conflictividad. Empresarios privados amenazan con guerra civil, con paralizar el país, que este momento llega a su punto cúspide prácticamente con la masacre del Porvenir, el año 2008, que obliga a una negociación entre el MAS y los sectores oligárquicos en el Parlamento para consensuar el texto constitucional y llegar a un pacto social que vemos reflejado con las expresiones que luego de este pacto social vemos en los medios de prensa, que Evo proclama que los empresarios ganan más con él que con su propio partido. Los encuentros, los viajes, las reuniones de alto nivel, tenemos al lado una lista que demuestra prácticamente el grado de licitaciones estatales a favor de los grupos financieros que van desde servicios bancarios, servicios de seguro, publicidad estatal, es decir, una amplia gama de servicios que el Estado le otorga al sector empresarial. Podemos ver incluso en los textos publicados por los propios empresarios, en este caso los empresarios privados de Santa Cruz, que años antes hablaban de guerra civil, ahora dicen el país vive en un proceso de cambio. Hablan de que hemos encontrado eco en las autoridades del gobierno, la misma visión, las mismas preocupaciones, como si algo mágico hubiera pasado para dar lugar a un reencuentro, a un encuentro, a una conciliación de intereses que duraría 10 años. En 2011 vemos, por ejemplo, la Asociación de Productores de Soya y de otras oleaginosas que hablan de un acuerdo tácito para no aplicar la constitución política del Estado sobre propietarios extranjeros, para no aplicar la constitución política del Estado en la revisión de la función económica social de grandes extensiones de tierra. Y esto viene a ser documentado, es decir, acuerdos firmados, tácitos, de pasarse por encima de la constitución política del Estado para garantizar privilegios de determinados sectores. Para concluir con lo que son las relaciones políticas, vamos a identificar en el proceso de cambio distintos mecanismos utilizados, distintas estrategias que ha usado la oligarquía para ejercer influencia. Primero tenemos las puertas giratorias. ¿Qué es una puerta giratoria? Es cuando un alto directivo del sector privado pasa como si fuera por una puerta giratoria al sector estatal y luego regresa al sector privado. En el modelo neoliberal, el Parlamento era un espacio llenísimo de este fenómeno. En el proceso de cambio, el Parlamento mantiene una función de puertas giratorias, aunque en este caso hablamos fundamentalmente de las bancadas minoritarias opositoras. Ojo, que hay un caso muy llamativo que es Orlando Carreaga de Potosí, quien fue senador de Podemos el año 2005 a 2009, que aparece el año 2019 como candidato a primer senador por Potosí en listas del MAS y PCP. Entonces ya había cierta tendencia o había cierto señal de que la puerta giratoria no se iba a limitar a una sola bancada parlamentaria, ¿no? Hablamos de cotas, de las cooperativas de servicios que se mantienen hasta la fecha de hoy como espacios, entre comillas, públicos o de servicios públicos en el que el sector público ejerce gran influencia. Hablamos de las empresas capitalizadas y también de las gobernaciones y de los gobiernos subnacionales que siguen siendo espacios de puertas giratorias. La incidencia legislativa a partir del Gran Pacto Social pasa de realizarse en el Parlamento, en el gabinete presidencial, pasa a salas como esta.
en la que Evo Morales se reunía, o los ministros de confianza se reunían con la SOBAN, con la Confederación de Empresarios Privados, para fijar una agenda y negociar leyes, casos concretos, la ley de servicios financieros. Y de incidencia económica hablamos de un plan de desarrollo que fue pactado, como tácitamente lo admiten los empresarios privados. A partir, no hablamos del primer plan de gobierno, sino de las subsecuentes, desde 2010 para adelante, que además cambia el lenguaje. Ya no hablamos de enfrentarnos con la oligarquía local, sino el oligarca se convierte en empresario patriota. Texto citado. Y las entidades que tenemos de intermediación. El partido político da un paso atrás y en su lugar es la Confederación de Empresarios Privados, la CAINCO, y en un determinado momento el Comité Cívico, quien asume este papel de intermediación entre los intereses privados y el Estado. Esto lo vamos a ver de forma muy breve. Entonces, ¿por qué son tan importantes estas entidades para defender los intereses de la oligarquía? Acá tenemos una especie de relación que nos vamos a enfocar en el Comité Pro Santa Cruz, como a partir del año 2017, 2018, ya se va gestando Luis Fernando Camacho como representante empresarial en la vicepresidencia para proyectarse hacia la presidencia en el año 2019, en el que se produce el estallido social. No sé qué ha pasado aquí con Carlos. Ahora, muy bien. Entonces, podemos plantear que la burguesía prácticamente habría cedido durante 14 años el ejercicio directo del poder político a cambio de mantener su ejercicio del poder económico. Habría cedido, como dice Marx en el 18 Brumario, la corona a cambio de mantener a salvo la bolsa. Y este es un fenómeno que hemos visto que es temporal. Y es así que, como han ido moviendo poco a poco sus fichas dentro de las organizaciones empresariales, cuando estalla el conflicto social el año 2019, los comunicados de estas entes antes del golpe de Estado de 2019 se ven cargadísimas de términos. Aquí pueden ver con cierto color, pero lo pueden ver violencia como término central. Al realizar análisis de contenidos por frecuencia de términos, el término central en estos comunicados estudiados de las cámaras empresariales y la Confederación de Empresarios hasta el día de la renuncia de Evo Morales es violencia. Pasamos al día siguiente, cuando ya se autoproclama como presidenta Yanine Áñez, automáticamente los comunicados cambian de tono y asumen como tónica principal apoyo, institucionalidad. Cabe notar que hasta la autoproclamación de Áñez, otro de los términos centrales fue elección, término que no se menciona ni una vez autoproclamado el gobierno de Yanine Áñez, sino que se utiliza en su lugar el término institucional. De esa forma, vamos a ver, por supuesto que corresponde otra investigación, otra beta de estudio para ver y entender lo que vendría a ser el gobierno de Yanine Áñez en el año 2019 y 2020. Lo que podemos plantear de antemano es que al considerar los nombres quienes conforman el gabinete de Yanine Áñez, el primer gabinete, tienen en común los miembros con muchísimos de los nombres estudiados en estos grupos financieros, por mencionarse el Grupo Nacional Vida, el Grupo Ganadero, la Confederación de Empresarios Privados, la CAINCO, quienes entran en su gobierno. Por lo visto, al concluir estos 14 años del gobierno del MAS y PCP, del presidente Evo Morales, la oligarquía se cansa de esa maniobra de ceder la corona a cambio de mantener a salvo la bolsa, se siente reforzada económicamente, reforzada políticamente y da el salto para recuperar la corona, constituyéndose ese salto pues en el golpe de Estado en el que 2019 interrumpen el llamado proceso de cambio y se constituyen ellos mismos en el gobierno. Como diría la cita de Marx, prácticamente de esa manera es que el hilo que sostenía la espada sobre la cabeza de Damocles se quebró y se terminó
el breve tiempo en el que él había cedido la corona, terminando de esa forma el proceso de cambio en el gobierno de Evo Morales, ¿no? De esa manera quisiera concluir planteando, ¿no?, que la oligarquía financiera, así como supo readecuarse a la realidad de la Revolución Nacional, a la realidad del modelo neoliberal, reconfigurarse, adopta durante los 14 años del gobierno de Evo Morales mecanismos y estrategias que le permite seguir lucrando como nunca antes. Los bancos en esos 14 años tienen una ganancia mayor al 300%. El sector financiero tiene ganancia como nunca antes habían visto. Logran encontrar mecanismos de influencia, aunque no estén de forma directa en el gabinete, aunque no tengan mayoría parlamentaria, de mantener el control, mantener sus ganancias, mantener su control sobre medios de comunicación. Y de esa manera ellos logran, cuando ya ven el momento oportuno, recuperar el poder estatal. Ahora queda por verse, por supuesto, qué es lo que viene a pasar en los siguientes años. Yo creo que es un motivo de amplio estudio y quisiera agradecerles a todos por su tiempo, al señor director, a los señores del tribunal, a la señora tutora por su apoyo, y con eso concluyo la exposición inicial. Muchas gracias. Muy bien. Disculpe, licenciada, ¿puede acercarse? Sí, por favor. No sé cómo se está viendo esto. Está aquí está activo, ¿no? Sí, el micrófono está activo. Bien. Bueno, primero quiero felicitar a Nataniel por la exposición. Creo que has hecho un importante ejercicio de síntesis, ¿no? Yo voy a dar un comentario en función de lo que nos has presentado acá para todos quienes estamos presencialmente aquí, quienes están acompañando vía la transmisión de Facebook, y también sobre el documento que has trabajado, ¿no? En ese sentido, bueno, reiterar una felicitación a Nataniel porque considero que has presentado una tesis bastante coherente, con un hilo conductor muy claro y por lo mismo bien articulada, ¿no? Logrando un análisis redondo en el que se han trabajado de manera adecuada la información que sustenta la misma y cuyo análisis además articula muy bien los datos analizados y sistematizados en las tres fases de trabajo metodológico, con el marco conceptual y teórico en el que te has apoyado y en el que se desenvuelve tu estudio. Y además también, antes de plantear un par de preguntas, creo que también quiero destacar que es una tesis que no solo que tiene actualidad, sino que es además polémica, al tomar partido ante acontecimientos que han dividido al país como fue noviembre de 2019. Y esto quiero resaltarlo porque pese a que la inclinación predominante de alguna manera en la academia tiene una posición opuesta a la que formula también en su tesis, me parece muy valorable que como profesional estés dispuesto a desafiar ese pensamiento mayoritario. Y creo que esto es algo que para toda la comunidad educativa debemos seguir alentando, ¿no? Y bueno, para que sea avanzar, seguir dando pasos hacia una construcción de una universidad cada vez más crítica, pero al mismo tiempo democrática, donde prime la universalidad del pensamiento. Bueno, dicho esto, quiero plantear dos preguntas básicamente, ¿no? Primero, en la tesis señalas que en momentos de crisis orgánicas que vivió el país no se produjeron desplazamientos de unas clases sociales por otras como resultado de estas crisis, sino que se producen reconfiguraciones y adaptaciones, como sucedió luego de la Revolución del 52 o con la profunda crisis que va desde el 2000, ¿no? Como lo señalabas, con la Guerra del Agua hasta el 2008, en que se establece un pacto social o ese gran acuerdo nacional que se expresó claramente con la Constitución Política del Estado del año 2009. Me gustaría preguntarte algo que probablemente exceda un poco
digamos, a tu tesis. Sin embargo, me parece que es pertinente, ¿no?, conocer a qué crees tú, qué factores crees tú que se debe esto, ¿no? Es decir, por ejemplo, mencionas una importante reconfiguración de la oligarquía a partir de la Revolución del 52, la que pasará luego a la administración directa del Estado, ¿no?, con el golpe de Barrientos del 64 y principalmente con el bancerismo en los años 70. Y finalmente, como abordas en la tesis, el año 2019, ¿no? En ese sentido, entonces, para que puedas desarrollar un poco más, ¿a qué consideras o qué factores consideras que no se puede producir un desplazamiento de esta clase, ¿no? Y si esa imposibilidad obedece a un problema político, ¿no?, o a un problema sociológico. Tengo otra pregunta más, no sé si plantearla ahora o la vinculo ya o después, o darte paso a que responda. Primero, bien. Sí, pregunta. Y muchas gracias por las apreciaciones, licenciada. Respecto a la pregunta, creo que, bueno, los estudios de élite en los Estados Unidos plantean, ¿no?, que la élite debe ser despojada por otra élite, es decir, naturalizan la existencia de una élite. En el caso boliviano, el investigador cochabambino Lorgio Orellana plantea en su texto acerca de la oligarquía que en Bolivia, es más, la oligarquía no se desplaza, sino se reconstituye, se readecúa. Y en mi tesis planteo una proposición parecida, ¿no?, que en el caso nuestro, si bien hay algunas bajas, como también hay algunos nuevos surgimientos en la oligarquía. Yo creo que durante el proceso de cambio, uno de las transformaciones más llamativas podría ser la familia Marinkovic, que ante la presión política, por haber sido uno de los dirigentes principales de los conflictos del golpe cívico prefectural en 2008, le obliga prácticamente a huir del país a Branko Marinkovic y deja todas sus acciones primero a las hermanas y luego prácticamente se aleja del grupo económico. Estas acciones las compra luego la familia Kulgis. Llama la atención que la familia Kulgis había adoptado una estrategia diametralmente distinta, que la familia Kulgis, de hecho Ivo Kulgis es de los primeros en acercarse al gobierno del MAS, logra incluso algunos decretos, como el decreto en torno a los empaques reciclables que beneficia únicamente a su empresa Empacar, es decir, dos familias que eran del mismo grupo económico, se ve desplazado la familia Marinkovic y termina pues entrando al otro grupo que es el Grupo Nacional Vida a partir de su salida. Creo yo que si nosotros nos vamos a basar en esta lógica de reciclar élites, de que una élite se vaya se haga a un lado para que otro venga a intervenir, como se produjo en 1952. O sea, en 1952 la lucha callejera, la lucha popular, las milicias armadas no lucharon, constituyamos una nueva burguesía en lugar de la rosca minera. Perdón, ¿no se está escuchando? Sí, se cortó la transmisión, por favor. Yo sí te escuchaba a ti, Alfonso, pero yo a Natanael ya no lo escucho. Exacto, igualmente, Víctor Hugo. José, ¿nos escuchas? ¿O Rubén? José, Rubén.
Hola José, Rubén, ¿nos están escuchando ustedes?